Existe una ley mental que gobierna toda la riqueza creada en este mundo, y no está en los bancos, en las inversiones o en las oportunidades externas, está en tu mente. Napoleon Hill pasó 20 años estudiando a los hombres más ricos y poderosos de América para desvelar esta ley. Lo que descubrió cambió millones de vidas y fue deliberadamente ocultado a las masas. Esta ley es simple, brutal y absolutamente precisa. El éxito financiero comienza en el pensamiento dominante, no en la suerte, no en el talento, en el pensamiento. Pero hay un problema. La mayoría de la gente nunca controla lo que piensa. Vive a merced de dudas, miedos y opiniones ajenas. Y por eso, nunca conquista nada. Si quieres riqueza real, necesitas conocer los principios ocultos que Hill reveló. Y necesitas aplicarlos ahora. Porque quien no domina su propia mente, será dominado por las circunstancias. Comenta ahora, ¿cuál es tu mayor desafío mental cuando se trata de dinero? Vamos a empezar. La verdad es que fuiste educado para fracasar financieramente, no a propósito, sino por omisión. Nadie te enseñó a pensar con claridad sobre el dinero. Nadie te mostró que la riqueza es el resultado de leyes mentales específicas. Y por eso, actúas como la mayoría. Trabajas duro, esperas oportunidades, te quejas de la mala suerte. Mientras tanto, tu mente está dividida. Quieres éxito, pero piensas en escasez. Quieres crecer, pero aceptas la mediocridad. Quieres riqueza, pero crees que es para otros. Este es el caos mental del hombre común. Y es exactamente eso lo que te mantiene atrapado. Napoleon Hill descubrió algo fundamental. Toda fortuna construida en este planeta comenzó con un pensamiento definido, no un deseo vago. Un propósito claro, específico y obsesivo. Pero la mente de la mayoría es como un campo sin cerca. Cualquier pensamiento entra, cualquier duda se instala, cualquier opinión externa desvía el foco. Y así pasan los años. Y nada cambia, porque el enemigo no está afuera. El enemigo es la mente indisciplinada, la mente que acepta pensamientos de derrota, la mente que se entrega al miedo, la mente que nunca fue entrenada para crear realidad. Y esto no es motivación, es un hecho. Hill lo probó al estudiar a Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison y cientos de otros titanes. Todos ellos tenían algo en común. Dominaban su propio pensamiento. Ninguno de ellos esperaba permiso. Ninguno de ellos creía en limitaciones externas. Entendieron una ley que la educación tradicional te esconde. La mente, cuando es dirigida con fe y propósito, se transforma en un poder magnético que atrae recursos, personas y oportunidades. Pero hay un precio. Necesitas dejar de pensar como una víctima. Necesitas eliminar la indecisión. Necesitas elegir un objetivo financiero y convertirlo en una obsesión mental controlada. Y aquí está el Open Loop, que lo cambiará todo. Existe una ley del pensamiento que Napoleon Hill llamó el secreto. Mencionó este secreto 56 veces en el libro Piense y hágase rico. Pero nunca lo reveló directamente, porque esta ley solo funciona para quienes están listos para asumirla. ¿Y tú estás listo? Napoleon Hill no era un teórico, era un investigador de las leyes del éxito. En 1908, Andrew Carnegie, el hombre más rico del mundo en ese momento, desafió a Hill con una misión: descubrir la fórmula científica de la realización personal. Carnegie creía que el éxito no era un accidente. Era el resultado de principios mentales que podían ser estudiados, codificados y enseñados. Hill aceptó y pasó 20 años entrevistando a 500 líderes, empresarios e inventores. El resultado, la ley del triunfo, y luego, Piense y hágase rico. Dos de los libros más poderosos jamás escritos sobre el dominio mental y el éxito financiero. Pero lo que Hill descubrió no fue una técnica, fue un mecanismo. Un patrón mental que todos los grandes realizadores seguían, incluso sin saberlo. Este mecanismo es simple: pensamiento definido, alimentado por fe emocional, traducido en acción persistente, genera una realización inevitable. Parece obvio, pero no lo es, porque la mayoría de la gente falla en cada una de esas etapas. No tienen un pensamiento definido, tienen deseos vagos, no cultivan la fe, cultivan la duda. No actúan con persistencia, se rinden ante el primer obstáculo y luego culpan al sistema, a la economía, a la suerte. Hill mostró que esto es ignorancia mental, no maldad, ignorancia.
porque nadie te enseña a operar tu propia mente. Nadie te dice que el pensamiento es la causa y la realidad es el efecto. Nadie te entrena para usar la imaginación como un laboratorio mental donde toda riqueza es creada primero. Y es aquí donde entra el concepto más poderoso de Hill, el autodominio mental. Antes de dominar el dinero, necesitas dominar el miedo. Antes de conquistar la riqueza, necesitas conquistar la duda. Antes de liderar negocios, necesitas liderarte a ti mismo. Y esto exige disciplina emocional, exige control del pensamiento, exige fe inquebrantable. Henry Ford le dijo a Hill: si crees que puedes o crees que no puedes, tienes razón. Esta frase lo resume todo. Tu creencia mental es la frontera de tu realidad financiera. Si crees que la riqueza es difícil, lo será. Si crees que es posible, lo será. Tu mente no juzga, obedece. Acepta el pensamiento dominante y comienza a trabajar para materializarlo. Y aquí está el siguiente open loop. Hill identificó 17 principios fundamentales del éxito, pero solo 6 de ellos son responsables del 90% de toda la riqueza creada. Y conocerás cada uno de ellos ahora. El primer principio es el más poderoso de todos: deseo ardiente. Hill no habla de voluntad, habla de obsesión mental controlada. Un deseo tan fuerte que consume tu pensamiento, dirige tu energía y elimina cualquier alternativa. La mayoría de la gente quiere éxito, pero no lo desea de verdad. Lo quieren si es fácil, si es rápido, si no exige sacrificio. Esto no es deseo, es fantasía. Hill enseña que todo gran logro comenzó con alguien que deseó algo con tanta intensidad que la mente subconsciente se activó para crear planes, soluciones y oportunidades. Thomas Edison deseaba crear la bombilla y falló 10,000 veces, pero el deseo era mayor que el fracaso. Henry Ford deseaba democratizar el automóvil y fue llamado loco, pero el deseo era mayor que la opinión ajena. ¿Tienes un deseo de este tipo? ¿O solo tienes una vaga esperanza de que las cosas mejoren? Porque esperanza sin deseo es ilusión, y la ilusión no crea riqueza. Hill descubrió que el deseo ardiente tiene una característica: transforma el pensamiento en una obsesión positiva. Y la obsesión es combustible mental. Te mantiene despierto pensando en soluciones. Te hace actuar cuando los demás se rinden. Crea una fuerza magnética que atrae personas, recursos y circunstancias alineadas con tu objetivo. Pero hay una prueba. Si puedes renunciar a tu objetivo, no es un deseo ardiente, es un interés pasajero. Y los intereses pasajeros generan resultados pasajeros. El segundo principio es la fe, no fe religiosa, fe mental. La convicción absoluta de que lo que deseas ya es tuyo por derecho mental. Hill lo llama visualización de la realización antes de la realización. Necesitas verlo en tu mente antes de verlo en el mundo. Y necesitas sentir como si ya lo hubieras conquistado. Porque la mente subconsciente no distingue lo real de lo imaginado. Acepta lo que repites con emoción. Si repites pensamientos de escasez, crea escasez. Si repites pensamientos de abundancia, crea abundancia. Pero la fe necesita ser cultivada. Y el método es simple: autoafirmación. Todos los días declaras en voz alta lo que vas a conquistar, con detalles, con emoción, con convicción, y lo haces hasta que la duda sea reemplazada por la certeza mental. Hill lo llama dominio del diálogo interno, y es exactamente ahí donde la mayoría fracasa. Porque hablar de éxito es fácil. Creer en el éxito cuando todo indica lo contrario es difícil, pero es eso lo que separa a quienes conquistan de quienes sueñan. El tercer principio es el conocimiento especializado. El conocimiento general no vale nada. Saber un poco de todo no genera riqueza. Lo que genera riqueza es saber mucho sobre algo específico y aplicar ese conocimiento con propósito. Hill explica que no necesitas saberlo todo. Necesitas saber dónde encontrar conocimiento. Y necesitas transformar el conocimiento en acción. Edison no sabía química, pero sabía dónde encontrar químicos. Ford no sabía ingeniería avanzada, pero sabía dónde encontrar ingenieros. Y ambos usaron el conocimiento especializado de otros para construir imperios. La pregunta es, ¿qué conocimiento estás acumulando? Y lo más importante, ¿lo estás aplicando o solo coleccionando información? Porque la información sin aplicación es entretenimiento. Y el entretenimiento no paga las cuentas. El cuarto principio es la imaginación.
Toda riqueza se crea dos veces, primero en la mente, luego en el mundo. Y la herramienta para crear en la mente es la imaginación. Hill diferencia dos tipos: imaginación sintética e imaginación creativa. La sintética reorganiza ideas existentes, la creativa inventa lo nuevo. Ambas son esenciales, pero la creativa es la que genera fortunas, porque ve lo que no existe y transforma lo invisible en visible. Toda invención, todo negocio, todo producto comenzó como una imagen mental y fue materializado por alguien que creyó en su propia visión. ¿Usas la imaginación para crear o la usas para preocuparte? Porque la preocupación es imaginación negativa y crea miseria con la misma eficiencia que la imaginación positiva crea riqueza. El quinto principio es la planificación organizada. Deseo sin plan es ilusión, fe sin acción es fantasía. Necesitas transformar el pensamiento en estrategia y la estrategia en pasos concretos. Hill enseña que todo plan debe ser escrito, revisado, ajustado y ejecutado con disciplina. Y si el plan falla, creas otro y otro, hasta que funcione, porque el fracaso es retroalimentación, no una sentencia. La mayoría se rinde en el primer plan. Los grandes ajustan hasta que el éxito es inevitable. Y el sexto principio, el más descuidado, es la persistencia. Hill afirma que la falta de persistencia es una de las principales causas de fracaso, porque el éxito exige tiempo, exige repetición, exige continuar cuando no hay evidencia de progreso. Edison persistió 10,000 intentos, Ford enfrentó 5 quiebras, Hill fue rechazado innumerables veces, pero todos persistieron y vencieron, no porque fueran especiales, sino porque no se rindieron. La persistencia es la prueba del deseo. Si te rindes, el deseo no era real. Si continúas, la victoria es cuestión de tiempo. Pero existe algo más profundo que Hill descubrió, algo que él llamó la mente maestra. Y esto cambiará completamente la forma en que ves la cooperación y el poder. La mayoría de las personas creen que el éxito es una conquista individual, que necesitas hacer todo solo, que pedir ayuda es una debilidad. Hill demostró exactamente lo contrario. Descubrió que toda gran fortuna se construyó a través de alianzas mentales, a través de mentes trabajando en armonía, con un propósito común. Edison tenía su equipo de científicos, Ford tenía sus ingenieros, Carnegie tenía sus socios de negocios. Ninguno de ellos construyó imperios solos. Crearon lo que Hill llama mastermind o mente maestra. Dos o más mentes trabajando en perfecta armonía crean una tercera mente invisible, más poderosa que cualquier mente individual. Esta es una ley espiritual y práctica al mismo tiempo. Cuando te rodeas de personas con un propósito similar, algo sucede. Las ideas fluyen, las soluciones aparecen, las oportunidades surgen. Y todo esto porque hay una sinergia mental que multiplica el poder. Pero aquí está el error fatal. La mayoría se rodea de personas equivocadas. Se rodea de quienes se quejan, de quienes dudan, de quienes no tienen propósito. Y estas personas agotan la energía mental, contaminan el pensamiento y destruyen la fe. Hill decía, te conviertes en el promedio de las 5 personas con las que más convives. Si convives con mediocres, serás mediocre. Si convives con ganadores, serás ganador. No por osmosis, por influencia mental, porque el pensamiento es contagioso y absorbes la mentalidad de tu entorno. Así que examina ahora. ¿Quién está en tu círculo íntimo? ¿Estas personas te elevan o te arrastran? ¿Te inspiran o te limitan? ¿Te desafían o te acomodan? Si la respuesta te incomoda, tienes una decisión que tomar, porque proteger tu propia mente es tu responsabilidad. Nadie más lo hará por ti. Ahora vamos a hablar del enemigo invisible. Hill le dedicó un capítulo entero y lo llamó Los 6 fantasmas del miedo. Miedo a la pobreza, miedo a la crítica, miedo a la enfermedad, miedo a perder el amor, miedo a la vejez, miedo a la muerte. Estos 6 miedos controlan la vida de la mayoría de las personas y la mayoría ni siquiera se da cuenta, porque el miedo no se presenta como miedo, se presenta como prudencia, como realismo, como protección, pero es miedo. Y el miedo paraliza, el miedo impide la acción, el miedo mata los sueños antes de que nazcan. El miedo a la pobreza es el más destructivo, porque te hace aceptar menos de lo que mereces, te hace conformarte con un salario mediocre,
te hace evitar el riesgo. Y sin riesgo, no hay recompensa. Hill descubrió que los hombres ricos tienen una característica en común. No tienen miedo a perder. Entienden que la pérdida es temporal. La derrota es temporal. El fracaso es temporal. Lo que es permanente es la decisión de continuar. Y esto crea una mentalidad completamente diferente. Mientras el miedoso evita la pérdida, el valiente busca la oportunidad. Mientras el miedoso protege lo poco que tiene, el valiente arriesga para multiplicar. Y al final, el miedoso pierde todo de todos modos, porque la vida exige acción, y el miedo es inacción disfrazada. El miedo a la crítica es igualmente devastador, porque te hace vivir para complacer a otros. Tienes una idea, pero no la ejecutas, porque alguien podría criticarte. Quieres cambiar de carrera, pero no cambias, porque alguien podría juzgarte. Quieres construir algo grande, pero no empiezas, porque alguien podría dudar. Y así, pasas toda tu vida siendo rehén de la opinión ajena. Hill decía, las opiniones son las cosas más baratas del mundo. Todo el mundo tiene un bosque de ellas. Y es verdad, las personas que te critican no están viviendo tu vida, no están pagando tus cuentas, no están construyendo tus sueños. Entonces, ¿por qué les das poder? ¿Por qué permites que la opinión de quien no tiene coraje controle el tuyo? La respuesta es simple, porque todavía no has dominado tu propia mente. Todavía buscas validación externa, pero la validación externa es una trampa, porque nunca satisface. Conquistas algo, y alguien lo menosprecia. Creces, y alguien te envidia. Ganas, y alguien intenta disminuirte. Y si dependes de la aprobación, vivirás en eterno conflicto. Pero si construyes aprobación interna, a través de estándares propios y un propósito claro, te vuelves imparable, porque nadie puede quitarte lo que viene de dentro. Y eso es lo que Hill enseña. La autoconfianza no es arrogancia, es independencia mental. Es la negativa a permitir que otros dicten lo que puedes o no puedes hacer. Y eso se entrena, todos los días, cada decisión, cada vez que eliges actuar a pesar del miedo. Fortaleces la mente. Y la mente fuerte no negocia con el miedo. Vamos a hablar ahora sobre la decisión. Hill afirma que la falta de decisión es una de las mayores causas de fracaso, y la mayoría de las personas sufre de esta enfermedad mental. Aplazan decisiones, esperan condiciones perfectas, buscan más información, y nunca actúan, porque la decisión exige coraje, exige cortar caminos, exige asumir responsabilidades. Y la mayoría prefiere la ilusión de seguridad a la claridad de dirección. Pero la seguridad es una ilusión, porque no decidir es decidir. Decides permanecer donde estás. Decides aceptar el statu quo. Decides que el miedo es más grande que el deseo. Y esa es la peor decisión de todas. Hill estudió miles de casos y descubrió un patrón. Las personas de éxito deciden rápido y cambian de opinión lentamente. Las personas de fracaso deciden lentamente y cambian de opinión rápido. Lee esto de nuevo, porque esto lo explica todo. El fracasado espera certeza para decidir, y cuando decide, se rinde al primer obstáculo. El ganador decide con la información que tiene, y persiste hasta transformar la decisión en realidad. Esto no es impulsividad, es convicción. Es entender que la acción imperfecta es mejor que la perfección paralizada. Es saber que aprendes en el camino y que los errores son parte del proceso. Entonces la pregunta es, ¿qué decisión estás aplazando? ¿Qué elección estás evitando? ¿Qué camino ya sabes que necesitas seguir, pero estás esperando que aparezca el coraje? Porque el coraje no aparece. El coraje se construye con decisión, con acción, con persistencia. Y cuanto más decides, más fácil se vuelve decidir, porque entrenas el músculo de la determinación. Y ese músculo es lo que separa a los líderes de los seguidores. Hill también habla sobre el entusiasmo. Y el entusiasmo no es una emoción superficial. Es pasión controlada. Es energía dirigida. Es la fuerza que contagia a otros y atrae oportunidades. Nadie sigue a alguien sin entusiasmo. Nadie compra a alguien sin entusiasmo. Nadie invierte en alguien sin entusiasmo. Porque el entusiasmo es prueba de fe. Si no tienes entusiasmo por lo que haces, ¿por qué alguien lo tendría? Si no crees en tu propio sueño, ¿por qué alguien creería? El entusiasmo es magnético, atrae personas, atrae recursos, atrae circunstancias favorables, pero necesita ser genuino, no fabricado.
Y la única forma de tener entusiasmo genuino es hacer lo que realmente deseas hacer. Es alinear la acción con el propósito. Es vivir de acuerdo con tu propia verdad. Y cuando haces eso, el entusiasmo no es un esfuerzo, es una consecuencia natural. Te despiertas animado, trabajas con energía e inspiras a otros sin intentarlo, porque el entusiasmo es contagioso y el mundo siempre responde a quienes demuestran verdadera pasión. Pero la mayoría vive sin entusiasmo, vive en piloto automático, acepta rutinas sin significado y luego se queja de que la vida es aburrida. Pero la vida no es aburrida. Las elecciones son aburridas y puedes cambiar eso ahora. Puedes elegir algo que te emocione. Puedes buscar algo que te desafíe. Puedes crear algo que te defina. Y cuando hagas eso, el entusiasmo volverá. Y con él, todas las puertas que estaban cerradas comenzarán a abrirse. Otro principio esencial es la autosugestión. Tu mente subconsciente acepta lo que repites. No juzga, no cuestiona, simplemente obedece. Si repites que eres incapaz, crea incapacidad. Si repites que eres poderoso, crea poder. Y la mayoría de las personas programan su propia mente para el fracaso, sin darse cuenta, a través del lenguaje, a través de pensamientos automáticos, a través de narrativas internas destructivas. Hill enseña que necesitas tomar el control de este proceso. Necesitas elegir conscientemente lo que te vas a repetir a ti mismo y necesitas hacerlo con emoción, porque la emoción es lo que graba la información en la mente subconsciente. El pensamiento sin emoción es débil. El pensamiento con emoción es poder. Así que todos los días declaras quién eres, lo que vas a conquistar, cómo vas a actuar. Y lo haces con convicción, con sentimiento, con fe. Y lentamente, tu mente subconsciente comienza a aceptar esta nueva identidad. Y cuando la acepta, cambias, sin esfuerzo, porque empiezas a actuar de acuerdo con la nueva programación. Y la acción de acuerdo con una programación ganadora genera resultados ganadores. Es simple, pero exige disciplina, exige repetición, exige que protejas tu mente de influencias negativas. Y la mayoría no lo hace. La mayoría consume negatividad, ve noticias catastróficas, escucha quejas constantes y luego se pregunta por qué la vida no mejora. Porque tu mente está programada para ver problemas, no soluciones. Y lo que ves es lo que creas, siempre. Necesitamos hablar también sobre el tiempo. Hill descubrió que el éxito exige paciencia disciplinada, no una espera pasiva. Paciencia disciplinada. Plantas hoy y cosechas mañana. Pero la mayoría quiere cosechar hoy, quiere resultados instantáneos, quiere riqueza inmediata. Y cuando no la consigue, se rinde. Pero el éxito no funciona así. El éxito es acumulación de conocimiento, de habilidad, de reputación, de valor. Y la acumulación exige tiempo. Carnegie tardó décadas en construir su imperio. Ford quebró varias veces antes de ganar. Edison trabajó años antes de crear la bombilla. Y todos ellos entendieron algo fundamental. El tiempo es aliado de quien actúa y enemigo de quien espera. Si actúas con propósito, el tiempo trabaja a tu favor, porque cada día de acción suma, cada pequeño progreso se acumula. Y al final, miras hacia atrás y te das cuenta de que has construido algo monumental. Pero si esperas, el tiempo trabaja en tu contra, porque cada día perdido es una oportunidad desperdiciada. Cada semana de inacción es una distancia aumentada entre tú y tu objetivo. Y al final, miras hacia atrás y ves solo arrepentimiento. Hill decía, no esperes, el tiempo nunca será exacto. Y tenía razón, nunca tendrás todas las condiciones, nunca tendrás certeza total, nunca te sentirás completamente listo, pero necesitas empezar de todos modos, porque empezar imperfecto es mejor que no empezar, y ajustar en el camino es mejor que planificar eternamente. El tiempo pasará de cualquier forma. La pregunta es, ¿qué habrás construido cuando pase? Ahora te voy a contar una historia. En 1937, un hombre llamado Edwin Barnes decidió que trabajaría con Thomas Edison. No para Edison, con Edison. No tenía dinero, no tenía contactos, no tenía educación formal, pero tenía un deseo ardiente y una fe inquebrantable. Barnes viajó en tren hasta el laboratorio de Edison. Entró y dijo, «Vine a trabajar con usted». Edison miró a ese hombre harapiento y vio algo que la mayoría no vería. Vio determinación. Barnes
Comenzó barriendo el suelo. Ganaba poco, pero estaba cerca de Edison y observaba, aprendía, esperaba la oportunidad. Años después, Edison inventó una máquina dictadora y nadie conseguía venderla. Barnes se ofreció y vendió millones. Se convirtió en socio de Edison y construyó una fortuna, no porque fuera talentoso, sino porque deseó con intensidad, tuvo fe sin evidencia y persistió sin garantía. Esta historia ilustra todo lo que Hill enseñó. El éxito no es un don, es una decisión mental seguida de una acción implacable. Y cualquier persona puede hacer eso, incluyéndote a ti, pero hay un precio. Necesitas pagar con disciplina, con enfoque, con sacrificio del confort inmediato. Y aquí está el problema. La mayoría no quiere pagar, quiere resultados sin esfuerzo, quiere riqueza sin riesgo, quiere transformación sin cambio. Y eso es imposible. Hill decía, el precio del éxito es mucho menor que el precio del fracaso, porque el fracaso cuesta dignidad, cuesta tiempo, cuesta libertad y al final cuesta la vida entera, mientras que el éxito cuesta solo disciplina temporal, cuesta enfoque dirigido, cuesta persistencia consciente. La elección es tuya, pero la ley es inmutable. El pensamiento dominante crea una realidad dominante. Ahora reflexiona. ¿Cuál es el pensamiento dominante que alimentas todos los días? ¿Te acerca a tu propósito o te aleja de él? Porque lo que piensas con frecuencia se transforma en hábito, y el hábito se convierte en destino. Nada cambia mientras la mente no cambia. Y cuando la mente cambia, nada permanece igual. Esa es la ley. Inmutable, impersonal, precisa. No necesitas creer en ella para que funcione. Opera independientemente de la creencia, así como la gravedad. Pero cuando aprendes a usarla conscientemente, todo se vuelve posible. Napoleon Hill solía decir que la riqueza comienza con un estado de conciencia. Y tenía razón. No atraes lo que quieres, atraes lo que eres. La mente vibracionalmente congruente con el éxito no necesita forzar el resultado. Lo crea naturalmente. Por eso los grandes realizadores parecen vivir en otra realidad. Viven porque moldearon el mundo interno hasta que el externo se ajustó. Esa es la verdadera arte del autodominio. Hacer de la mente un instrumento de creación, no una fuente de limitación. Quizás te preguntes, ¿por qué pocas personas viven así? Porque requiere disciplina, requiere vigilancia sobre cada pensamiento, cada emoción, cada creencia. Exige que dejes de culpar al mundo y comiences a asumir la responsabilidad total de tu propia mente. El autodominio es el precio de la libertad. La mayoría prefiere la comodidad de la excusa al dolor de la conciencia, pero no estás aquí por comodidad. Estás aquí por claridad, propósito y poder. Estás aquí porque sientes que hay más dentro de ti, y lo hay. Ese más es tu mente despierta. Cuando la entrenas, nada puede detenerte. Piensa en cada pensamiento como una semilla. El suelo es tu mente subconsciente. Si plantas miedo, cosecharás limitación. Si plantas fe, cosecharás oportunidad. Si plantas propósito, cosecharás destino. La elección es siempre tuya. La mente nunca descansa y todo lo que permites permanecer en tu conciencia inevitablemente se manifiesta. Por eso Hill decía, lo que la mente del hombre puede concebir y creer, puede lograr. No hay límites externos, solo límites mentales. La ley es absoluta. Cada vez que eliges pensar con propósito, reescribes el código de tu realidad. Cada vez que actúas con fe, amplías tu campo de poder. Cada vez que persistes, incluso sin resultados inmediatos, le demuestras al universo que mereces vencer. Esta es la matemática invisible del éxito. Pensamiento más fe, más acción, multiplicados por la persistencia resultan en dominio. Y el dominio es libertad. Cuando dominas la mente, dominas el tiempo, el miedo, la duda y las circunstancias. Nada externo tiene poder sobre lo interno. Ahora mira a tu alrededor y percibe. Todo lo que existe fue primero pensamiento en la mente de alguien. Las máquinas, las ciudades, las empresas, las ideas. Todo comenzó con una visión sostenida por la fe y materializada por la acción. Esto significa que tu mente es el mismo poder creador a escala individual. Eres un centro de inteligencia creativa capaz de moldear la materia con el pensamiento dirigido. La diferencia entre el creador y el distraído es la intensidad del enfoque. Aquel que piensa con claridad crea.
Aquel que piensa con dispersión consume la creación ajena. Así que pregúntate a ti mismo, ¿estoy creando o solo reaccionando? ¿Estoy pensando de forma intencional o siendo pensado por las circunstancias? Porque el verdadero triunfo no es vencer a los demás, es vencerse a uno mismo. Es silenciar el ruido interno hasta que la voz del propósito se convierta en un mandato. Es transformar la mente en un sirviente leal, obediente a tu visión. Este es el trabajo invisible que precede a cualquier conquista. El mundo ve el resultado. El sabio ve el proceso mental que lo creó. No hay atajos, hay leyes, y las leyes mentales recompensan a quienes las obedecen. Hill no prometió facilidad, prometió dominio. Enseñó que el precio de la grandeza es la disciplina mental diaria. Pensar con claridad, actuar con intención, persistir con fe. Esta tríada construye imperios, negocios, fortunas, pero sobre todo, construye carácter. El hombre que domina la mente es invencible, porque nada puede quitarle el poder de pensar. Y cuando comprendes esto profundamente, algo cambia. Dejas de correr tras el éxito y comienzas a vibrar como el éxito. El dinero, las oportunidades, las personas, todo comienza a gravitar naturalmente a tu alrededor, porque el universo responde a la vibración dominante de tu conciencia. Cuando el miedo desaparece, el flujo comienza. Y el flujo es el estado natural de la mente alineada con el propósito. Nada es forzado, todo es creado. En este punto, quiero que entiendas algo. El conocimiento sin aplicación es inercia. Saber las leyes no cambia nada. Aplicarlas lo cambia todo. Elige un principio y practica. Comienza con un propósito definido. Escríbelo, léelo todos los días. Siéntelo. Luego cultiva la fe. Visualiza tu meta como ya alcanzada. Actúa inmediatamente, aunque sea en pequeños pasos, y persiste hasta que la realidad se curve ante tu voluntad. Así es como operan los grandes creadores, con pensamiento, emoción y acción alineados en una única dirección. El poder que buscas no está fuera, está dentro, esperando un comando. La mente es como un músculo, se debilita en la duda, se fortalece en la decisión. Cuanto más practiques el control mental, más natural se volverá. En poco tiempo, lo que antes exigía esfuerzo se transforma en un estado. El éxito deja de ser un objetivo y se convierte en una consecuencia. Y cuando esto sucede, comprendes el verdadero significado de las palabras de Hill. El hombre se convierte en lo que piensa, siente y cree ser. Ahora es el momento de actuar. No con prisa, sino con propósito. No con ansiedad, sino con claridad. Actúa porque lo entendiste, no porque te motivaron. La motivación es fuego temporal. La conciencia es llama eterna. Toma la decisión de ser el comandante de tu mente. Deja que cada pensamiento que permanezca en ti tenga la marca de la intención. Y cada vez que el miedo intente regresar, recuerda, también es solo un pensamiento. Y tú eres el pensador. Este es el verdadero legado de Napoleon Hill. Enseñar al hombre común a pensar de forma extraordinaria. Revelar que el secreto de la riqueza, del éxito y de la libertad siempre estuvo escondido en el lugar más cercano y más ignorado, dentro de la propia mente. Tu deber es descubrir ese poder, disciplinarlo y ponerlo al servicio de tu propósito, porque la mayor victoria que un ser humano puede alcanzar es el dominio sobre sí mismo. No estás escuchando un video de autoayuda, estás recibiendo un código mental, un llamado a la conciencia. Un recordatorio de que eres el creador de tu propia realidad. Nada te limita más allá de la creencia que mantienes, y nada te libera más que la decisión de pensar con poder. El universo es mental, y quien domina la mente domina el universo. Ahora, la elección es tuya. Seguir siendo víctima de los pensamientos aleatorios o convertirte en el arquitecto consciente de tu destino. El verdadero éxito comienza cuando la mente despierta a su propio poder. A partir de ese momento, dejas de ser un espectador y te conviertes en el creador. Y toda tu vida se transforma. Piensa, cree, actúa, persiste. El mundo responderá con exactitud al comando de tu mente. Esa es la ley que pocos conocen, pero que rige todas las cosas. La ley que transforma el pensamiento en poder y el propósito en conquista.